Es el tiempo para irnos a saludar a nuestro querido compañero y además historiador de Los Realejos, un hombre del norte, un hombre tinerfeño que siempre nos acerca para conocer muchos trabajos de sus publicaciones. Y por supuesto, en este día, pues hoy queremos acercarnos a conocer la figura de otra persona ilustre de este Valle de la Orotava, con una profesión que sin duda marcó y que en aquella época, pues digamos que todo el mundo lo conocía por su negocio y porque dio pues muchas jornadas, no solo en el ámbito de las alfombras, sino en sus aficiones y en su trayectoria como pillero. Ahora les diré quién es, pero hay que darle la bienvenida, como siempre, al querido compañero Javier Lima. Un saludo, Javier, ¿qué tal estamos? Muy buena. Muy buena, José Manuel. Pues, como siempre, agradecido por la oportunidad que nos ofreces en Radio Ralejo de poder recordar la trayectoria de tantas personas ligadas a nuestro Valle de la Orotava. Y como muy bien señalabas en esta pequeña presentación, pues con ese objetivo que ya iniciamos hace varios años, de dar a conocer el testimonio de tantísimas personas que han trabajado y que trabajan por ese valle que nos une, ¿no? Por Los Realejos, por la Orotava y por el Puerto de la Cruz. Ya hemos realizado pues diversas entrevistas, pretendemos seguir en esa misma labor y sobre todo pues dejando huella, ¿no? de lo que han sido tantas trayectorias que si no se recogen pues terminan irremediablemente en el olvido y somos de esa creencia de que toda persona tiene una historia y una trayectoria pues que merece ser contada y eso estamos haciendo en estos ratitos de radio. Personas que todos le decimos, personas populares que la conocemos, que han dejado huella y que sin duda cuando diga su nombre, pues muchos ya lo recordarán. De apellido Betancourt y de nombre Antonio, y un negocio que heredó de su familia, la venta nueva, las alfombras de la Orotava, santo y seña de tantos artesanos y de tantas otras trayectorias que hacen nuestros invitados que trae aquí el amigo y historiador Javier Lima. ¿Quién es Antonio Betancourt? Pues Antonio Betancourt, bueno, Betancourt, Antonio perdón, sí. Pérez Betancourt, Pérez por el padre y Betancourt por su madre. Fue una persona a la que conocimos ya hace algunos años, ya desgraciadamente no nos acompaña, falleció, pero el tiempo que hablamos con él encontramos a un hombre de numerosas inquietudes, a un hombre además con una gran ironía, con una facilidad de palabras y sobre todo con esas personas que tanto causan pues impresión y tanta simpatía generan cuando encontramos a alguien que durante el diálogo es capaz de unir una conversación interesante y también esos puntos de ironía que Antonio, que también llamado por muchos como Don Antonio, por respeto a su trayectoria biográfica y profesional, es una persona o fue una persona, la verdad que con múltiples intereses. Simplemente para poder ir ubicándonos un poquito sobre su vida, podemos decir que él nace en La Orotava el 7 de marzo de 1932, siendo hijo del matrimonio formado por Pedro Pérez Perera, natural del Puerto de la Cruz, y hermano, además, y esto es curioso para los radioyentes, hermano de la madre del memorialista portuense, que desgraciadamente tampoco ya está con nosotros, Melesio Hernández Pérez, y de Matilde Betancourt Miranda. Esta señora Matilde Betancourt Miranda fue hermana de José Betancourt Miranda, el primer guía oficial del Teide, ese José Betancourt al que cariñosamente Antonio mencionaba como el tío Pepe que tenía su vivienda en la calle Rodapaya, una calle muy céntrica de la Orotava, situada a nada, justo paralela casi con el ayuntamiento. Y desde ese rincón de la calle Rodapaya, digamos que se va formando ese universo
que correspondió al propio Antonio a lo largo de su vida. Fue Antonio. Date cuenta, Javier y amigos oyentes, que muchas veces lo hemos dicho cuando traemos aquí estas semblanzas, estas trayectorias, que este Valle de la Orotava no hay frontera. Es fácil ver una familia que está en un municipio y por lazos de trayectoria, pues a lo mejor pues pasa al de otro municipio de al lado y así a la inversa, y vemos como la unión de familias, ¿no?, en este territorio del Valle de Orotava, como es el caso que tú nos estás contando de esos familiares, ¿no?, cuando contraen Sí, matrimonio de un lado y de otro. En este caso, tú has comentado la Orotava y Puerto de la Cruz, ¿no? sí, sí, en este caso, en esta familia, como en tantas otras, se une esa amistad y esa unión con lo que es el propio Valle de la Orotava. Y más allá de esa unión, nos encontramos como Antonio Pérez Betancourt, pues ocupa la última posición de cinco hombres, 5 hijos que va a tener este matrimonio formado por Pedro Pérez Pereira y Matilde Betancourt Miranda. Antonio, pues en esos últimos años de vida nos hablaba con nostalgia y casi con la sensación que uno tiene de haber perdido a sus hermanos, de esa emoción, ¿no?, de esos años juveniles, de esos años de adolescencia, con sus hermanos, con Pedro, con Juan José, con Domingo, es decir, muy recordado también, porque en La Orotava tiene una calle dedicada a este hombre, a Domingo, y mucha gente se preguntará quién fue Domingo y otras lo recordarán. Domingo fue profesor de química y debido a esa labor pedagógica, docente, y también se vinculó a esa fábrica Andomi, esa fábrica tan recordada de La Orotava, en la cual trabajaría junto a Miguel y Antonio Herrero, ¿no? Están las iniciales de Antonio, Andomi, Antonio, Domingo y Miguel. Y también al hablar de Antonio Pérez Betancourt y esos años, y sobre todo lo que sería su vida, tenemos que tener muy presente a otra persona también en la memoria, un empresario también muy trabajador y muy vinculado a su negocio y al Valle de la Orotava, como fue Camilo Pérez Betancourt. Digamos que tanto Camilo como Antonio se van a convertir en esa segunda generación de la venta nueva que había regentado sus padres. Y esas, digamos que tanto Camilo como Antonio, a lo largo de varias décadas, ahora mismo nos encontramos con la tercera generación, con los descendientes de Camilo y de Antonio, esa tercera generación que sigue con el negocio, pero que tanto Camilo como Antonio supieron innovar y trabajar en relación al turismo y a todo su desarrollo. Cuando hablamos de Antonio Pérez Betancourt, de nuestro protagonista, podemos decir que él adquiere su primera formación en la recordada Academia Municipal de Dibujo, dirigida por Perdigón, así como en el también colegio, un colegio más, digamos, conocido en La Orotava por su carácter popular, como era el Colegio Farray, una serie de profesores a los que él calificaría como excelentes. Incluso Antonio, ya mayor, recordaba cómo en esa última institución se pagaba una cuota, la verdad que era una cifra también simbólica, pero importante para la época, de 45 pesetas mensuales. De aquellos años de formación jamás olvidaría las materias con el maestro Inocencio Sosa, una persona ligada al ámbito de la educación mercantil en el Valle de la Orotava y de la cual incluso hemos hablado a los radioyentes por el testimonio de una persona que ahora mismo tiene 91 años, que es Jesús Rocío Ramos, que también fue, digamos, alumno de Inocencio Sosa y nos cuenta numerosas anécdotas de su recordado profesor especialista en mercantil. Según avanza en los estudios, irá pasando por otros niveles educativos y hasta su propio domicilio llegó a acudir un profesor dedicó de los vinos llamado Marcos, con el fin de que pudieran pues, disfrutar de clases particulares. Por diversos motivos, y como tantas personas, ¿no?, que nos encontramos a lo largo del siglo XX, no pudo seguir estudiando. Incluso él nos contaba que hubiera sido una aspiración que no se logró cumplir, realizar la carrera de Derecho, ir a la universidad y formarse en ese ámbito de la legislación. Sin embargo, ya sí que es verdad que en su etapa de adulta sí pudo realizar estudios de peritaje mercantil. Antonio se encuentra, y la familia de Antonio, se encuentra con un padre que emigró, como tantos otros canarios, hacia Cuba. Y tras ese trabajo desarrollado, regresó a Canarias con algo de dinero. En esas circunstancias, con el dinero
de aquello que había trabajado en Cuba, decide crear en el año 1918 un negocio diferente a lo que por entonces existía en nuestro valle. Tal y como nos llegó a precisar el propio Antonio, lo que predenominaban entonces en el lugar eran pequeñas ventas que intentaban cumplir con las exigencias propias de una vida diaria marcada por numerosas limitaciones. Además, su padre, este señor Pedro, cuando fallece, nuestro protagonista tenía 8 años, dejando como legado el negocio que tantas veces y tantísimo trabajó su propia esposa Matilde, como luego sus hijos siguieron en la continuación. Y el propio Antonio nos contaba cómo ya desde chiquito estaba encargado de etiquetar los productos, de pesar, de cortar, es decir, supervisar el reparto y otra serie de funciones que conforme fue avanzando los años se iría encargando más, primeramente combinando la formación con el trabajo y ya luego exclusivamente con el trabajo, ¿no? Lo que Incluso, era aquella etapa, ¿no? Que los hijos acudían en este caso, pues al trabajo de los padres para ir, como digo yo, sobre el terreno, adquiriendo, pues como esos conocimientos que a lo mejor en la propia escuela o en la propia universidad no se conseguían, sino en la práctica, ¿no? Que mucha gente aprendió así. total, sí, sí, no, ya se aprendía. Y era casi como una herencia, ¿no? Entre padres e hijos se podía estudiar. En este caso, nuestro protagonista, pues, estudió hasta que las circunstancias lo permitieron. Luego viene ese fallecimiento cuando es muy chiquito, es decir, contaba con 8 años Antonio cuando fallece su padre. Y luego, pues, hay que trabajar, hay que sacar a la familia adelante. Son 5 hermanos y cada uno irá ocupando, pues, responsabilidades diferentes. Pero será tanto el cuarto hermano, Camilo, como el quinto Antonio, quien se conviertan en, digamos, los herederos de aquel espacio creado por sus padres. Y nos hablaba Antonio cómo su hermano disponía de un vehículo, en este caso de un modelo Ford 4, que realizaba esos desplazamientos entre Santa Cruz y La Orotava. La verdad que, claro, hoy en día quien nos escuche, y especialmente todos los que sean contemporáneos a mí, gente muy joven, ¿no? Que pueda decir, pues, era una odisea traer la mercancía, No, esperar no por la había mercancía. autopista, no había autopista, No, las carreteras iban por todos claro, los pueblos, el sí, tráfico no era tan intenso como ahora, pero se tardaba mucho, mucho tiempo en llegar de una punta a total, otra de la total. isla. Total, total. Ellos se aproximaban a Santa Cruz para poder coger la mercancía. Antonio nos cuenta que fue en alguna ocasión para realizar el reparto, pero era una labor en la cual fue indispensable la labor de su hermano Camilo. Antonio también nos recordaría que se vendían muchos artículos, destacando especialmente también la venta de vino. Hablo sobre todo esos momentos iniciales, tenían depósitos de hasta 400, 600 litros que tenían gran demanda. También nos hablaba de quesos que empezaron a llegar, es decir, unos quesos pues un poquito de una categoría superior. O nos hablaba, por ejemplo, de marcas de chocolate como Cadbury, ¿no? Que se convirtieron en todo, digamos que en todo un referente para quien podía adquirir ese producto y esas primeras tabletas que llegaron y cómo su negocio se fue a convertir en un ultramarinos, pero un ultramarinos casi un ultramarinos fino, es decir, una categoría un poquito más selecta respecto a lo que teníamos, ¿no? Era un trabajo De las que sin lugar a dudas populares ventas de antaño, ¿no? De las populares ventas de populares, antaño. populares, pero también fueron poquito a poco subsanando otras cositas que no habían aquí, es decir, otras cositas y otros productos que ellos vendían a granel, empaquetados y demás, pero poquito a poco también se fueron especializando y cuando la venta nueva alcanza un auge muy importante es a partir del boom turístico del Puerto de la Cruz, años 60, 70, es la etapa en la que la venta nueva ya digamos que empieza a suministrar para los hoteles y ese negocio que se había fundado en el año 18, que ya es centenario, ya ha pasado los 100 años de edad, ese negocio va adquiriendo una mayor categoría. También digamos que la venta es testigo de los años 50, finales de los 40, principios de los 50, con las cartillas de racionamiento, con las limitaciones que se generaban, con numerosas situaciones. La verdad que Antonio en ese sentido, pues, no es verdad que quisiera incidir en esos años porque son unos años dolorosos, de muchas limitaciones, ¿no? Pero no cabe duda de que fueron años de muchísimo trabajo y de muchas veces de rellenar cartillas y de cumplir con el suministro de casas sin luego esperar un dinero porque las circunstancias no lo permitían, no permitían
familias formadas por muchos hijos y una situación con recursos limitados, pues era el cóctel, digamos, perfecto para tanta situación de límite, ¿no? Dentro de la vida de Antonio Pérez Betancourt, no es solamente la faceta esta comercial, que llegaría prácticamente hasta el final de su vida. Es verdad que ya él se jubila del negocio. Una vez que se jubila, pues frecuentaba el negocio pues para ver un poquito cómo funcionaban las cosas, hablar un poco con los trabajadores y ya desde otro punto de vista. Pero de Antonio, en esa venta nueva, en la que incluso llegó a trabajar mi abuelo, Domingo Lima Martín, pues siempre se guardaron numerosas anécdotas, vivencias y el cariño con el que la empresa trasladaba a sus trabajadores y la calidad del servicio, que se sigue siendo un elemento fundamental de la empresa. Y al hablar de Antonio, hay que hablar también del año 61, porque en 1961 contrae matrimonio con María Candelaria Martín Hernández, una mujer también de una familia muy conocida en la Orotava. Su padre también, Martín, ligado a todo el tema también de la construcción, una persona, un empresario de referencia en la Orotava. Y ese matrimonio tendrá como hijo también a Eduardo, que se ha convertido también en parte de esa tercera generación que actualmente tiene la Venta Nueva. Este señor Manuel Martín Méndez también nos daría perfectamente, José Manuel, para un monográfico, ¿no? Por todo lo que hizo y por el recuerdo que sigue existiendo respecto a Manuel Martín Méndez y su espacio en el Paseo Domínguez Alfonso. En los años 70, Antonio Pérez Betancourt va a iniciar una labor como juez comarcal, prolongándose tal función durante varios años. Nos recordó incluso cómo le toca vivir esos complejos años de la transición española, e incluso nos narraba con cierta, entre casi la llamada de atención y la ironía, aquel caso en el que fallece un señor francés en el Teide, y ese señor al parecer había muerto por la impresión de unos rayos, y el propio Antonio se acercó al señor francés, y claro, Antonio había aprendido con los salesianos, antes de los salesianos, con los hermanos de la doctrina cristiana francés, y claro, se acercó al señor francés como si él supiera hablar con el pobre hombre que había muerto con motivo de la impresión de esos rayos en el Teide. Antonio, como representante de su negocio, estuvo en todas las islas, viajó mucho hacia otros lugares, es muy conocida. Isidoro Sánchez siempre nos cuenta la anécdota de cuando fue a Rusia, y claro, fue a Rusia porque Antonio también comentaba que él era descendiente de aquel gran ilustre ingeniero portuense, Agustín de Betancourt. Y entonces allí en Rusia casi Antonio fue tratado con honores, y luego quien más nos ha contado, entre Isidoro Sánchez, nos ha contado mucho de esos viajes, y también un gran amigo que él tiene, que es Hans Camela, muy conocido en el Valle de la Orotava, por esos viajes que realizaron tanto a América, en Estados Unidos, en Brasil. Digamos que fue una persona que también, tanto con su esposa y su hijo, conoció muchos lugares y fue una persona con múltiples inquietudes. Al final de su vida nos parábamos siempre que podíamos, tanto yo como mi familia, como con amigos, hablar un ratito con Antonio, porque pasó mucho tiempo en la casita, o pasaba las mañanas especialmente, en la casita del tío Pepe, esa casita preciosa donde viviría su tío, ese primer guía oficial del Teide, y desde esa casita pues se paraba a contar anécdotas del pasado, y siempre era curioso porque Antonio mezclaba esa ironía, esos puntitos que tenía irónicos, con historias de grandísimo valor. Tuvimos también vivencias que dejan huella, ¿eh? Y que la gente, cuando tiene esa oportunidad de tener una persona a su lado, pues que la escucha atentamente y que, claro, y empiezas a admirar cómo era la vida de antes y esas cosas que van dejando, ¿no? Sí. Incluso en prensa, llegamos a editar varios artículos, tanto sobre su trayectoria vital, como luego, pues, desgraciadamente, sobre su fallecimiento, un poquito igual que estamos haciendo hoy, recordando especialmente a Antonio Pérez Betancourt, a quien consideramos pues una persona, un amigo, que nos trasladó pues muchísimo conocimiento, que también nos habló del tema del alfombrismo, porque cada año la familia de Antonio tiene también uno de los tramos del alfombrismo que se realiza en la Orotava, y que ahora mismo pues siguen realizando también tanto hermanos de Lala como también el propio Eduardo y varios amigos, entre los que se incluye el señor que antes mencionamos, Hans Camela, forman parte de ese grupito que sigue formando
esa obra, en la cual durante muchos años también colaboraría ni más ni menos que Ezequiel de León. Ezequiel de León también colaboraría con el diseño de la obra y es una también de las alfombras emblemáticas y ya históricas que acompaña el recorrido del Corpus a su paso por las calles Villeras. Y Está situada, a ese tramo. Ezequiel le recordamos por las obras tan importantes que ha hecho con imágenes. Imagínate, con esas manos de oro, como muchos le catalogaban, pues haciendo también con el resto de sus compañeros estas alfombras, las maravillas que ha hecho, ¿eh? Él nos cuenta, él incluso tiene en su casa guardado, que eso es una joya, es decir, tiene una servilleta, un papelito, porque un día tenían que esperar para que Ezequiel fuera y les hiciera el dibujo, tardaba un poquito, por varios motivos tuvo que tardar Ezequiel un poquito en llegar, Antonio se puso nervioso ese día, porque claro, tenían que empezar la alfombra y demás, y al parecer Antonio empezó a coger papas y casi pela un saco de papas, es decir, estaba muy nervioso porque Ezequiel no llegaba, y Antonio nervioso pelando papas, al final viene Ezequiel, y con 2 o 3 trazos les hizo un dibujo y dejaron a todos boquiabiertos. Es decir, nos habla de la calidad artística, de la calidad profesional de ese también grandísimo villero que fue Ezequiel de León, y quiero decir, la capacidad que esos artistas tienen muchas veces en la mente, ¿no? De trazar y en dos movimientos dibujar lo que uno estaría horas o a uno ni le sale, ¿no? Porque yo creo que eso a veces el artista es verdad que se hace, pero que también nace, y Ezequiel de León fue un artista con esa vocación total y completa, ¿no? Pero en este caso de Antonio Pérez Betancourt, sí que es verdad que trasladar a los radioyentes esa función profesional que tuvo en la Venta Nueva, esa función desde el ámbito también de juez comarcal, que estuvo durante varios años, y esa etapa difícil, y esa etapa también alfombrista, y un Antonio también muy vinculado al tema religioso, perteneció a cofradías, un Antonio Pérez Betancourt que también tuvo muchísimos amigos, una familia muy conocida de la Orotava, tanto él como su esposa Lala, son personas pues muy conocidas, muy recordadas en la Orotava, y especialmente una persona como fue Antonio Pérez Betancourt, que a lo largo de sus 9 décadas de vida contagió esa ironía y ese sentido y ese sentimiento de la amistad que muchas personas pues siguen conservando, y que Antonio tuvo muy presente hasta el final de su vida. Yo siempre le agradeceré ese concepto de amistad. Es verdad que mi abuelo trabajó en su empresa, y tanto por esa relación familiar como también por los vínculos con Hans y con Isidoro Sánchez, pues con Antonio hablamos en muchas ocasiones, almorzamos con él y recogimos varias de estas anécdotas y vivencias que hemos querido pues llevar hoy para recuerdo y para la memoria de todo un villero ilustre que ya no nos acompaña, pero que lo seguimos teniendo muy presente. Pues la verdad que hoy hemos tenido a un ilustre y en esa trayectoria, con esas vivencias, en la voz de nuestro buen amigo e historiador Javier Lima, desde nuestro municipio de Los Realejos, un hombre que cada programa aquí en la antena de Radio Realejos pues nos acerca a conocer esas personas populares que muchos a lo mejor ya conocían, pero otros han conocido en el programa del día de hoy. Pues Javier, un millón de gracias, un saludo también a la familia de don Antonio, y por aquí seguiremos escuchándote en próximos espacios. Muy bien, pues gracias como siempre, José Manuel. También agradecer, como acabas de mencionar, a la familia de Antonio, siempre su buena disposición, a Lala, a sus hermanos, Carmita, que también es una hermana con la que hemos hablado en varias ocasiones y que también nos sigue desde la isla de La Palma. Y por supuesto también a Eduardo, hijo de Lala y de Antonio, también una magnífica persona, una persona entregada al negocio. Y como no, pues a Hans y a Isidoro, que en vida fueron grandes conocedores de la trayectoria vital y profesional de nuestro biografiado. A todos ellos, José Manuel, y a ti, como siempre, desde Radio Ralejo, a todos, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, felicidades como siempre por ese toque que siempre le das con tu voz, con la descripción, el paso a paso de lo que nos tenías hoy preparados y que al final nos hemos hecho una idea, aquellos que no le hemos conocido a don Antonio, por lo menos hoy nos hemos quedado con muchísimas cosas de una persona muy querida en la villa de la Orotava y que todavía sigue siendo una persona muy recordada por todas esas trayectorias que tuvo en su vida y por las personas que tuvo a su alrededor.
Don Javier Lima, compañero historiador, gracias, hasta la próxima, felicidades. Gracias, saludos, gracias.